Muy bien, continuando con el curso de HTML y CSS, para este día vamos a estudiar un poco acerca de cómo dimensionar lo que son los contenedores de nuestros elementos. Por ejemplo, cómo aplicarle lo que es el alto, el ancho, margen interno o externo a lo que son nuestras cajas contenedoras. Para ello voy a crear lo que es un nuevo archivo. En este caso pues lo voy a llamar, por ejemplo, dimensiones-cajas.html. Ya está. Entonces ya tengo listo lo que es mi archivo. Y aparte de este voy a generar un nuevo archivo y lo voy a guardar como estilo-dimensiones.css. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a generar lo que es la estructura básica, en lo que es mi archivo dimensiones-cajas.html. Voy a aplicarle lo que es un poquito de sangre por acá. Y qué es lo que voy a hacer en lo que es el heads, como ustedes habrán de recordar, voy a poder cargar lo que es la hoja de estilo llamado estilo dimensiones.css. Entonces ya tengo lista lo que es esta parte. Ahora, qué es lo que voy a hacer, voy a generar lo que es un div con la clase, por ejemplo, principal, ya está. Y dentro de este div voy a crear otros dos. El primer div le voy a dar la clase, por ejemplo, 1, y el segundo le voy a generar la clase llamada 2. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues perfectamente ya puedo empezar a trabajar con lo que son los estilos CSS dentro de lo que es este ejercicio. Para ello voy a observar lo que es mi carpeta de dimensiones contenedores. Voy a abrir lo que es esta página web en mi navegador. Por el momento no tengo nada. Voy a escribir una palabra, por ejemplo, hola, guardo los cambios, actualizo, perfecto. Así me aseguro de que este es el archivo que estoy editando. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear lo que es una etiqueta de párrafo y dentro de este voy a generar lo que es un texto de relleno, en este caso un lorem ipsum. Ya lo tenemos por ahí. Y voy a generar un espacio por acá. Perfectamente voy a poder copiar lo que es este texto, bueno, con toda la etiqueta de párrafo, y la voy a poder pegar en lo que es el siguiente contenedor. Entonces con nada más que esto voy a poder trabajar sin ningún problema. Entonces actualizamos, perfecto. Ahora sí, con lo que es el CSS observemos que perfectamente puedo mandar a llamar a lo que es la clase según el contenedor. Por ejemplo, la clase principal. Para ello coloqué la clase principal. Recordemos que para mandar a llamar lo que es la clase lo hacemos con lo que es el punto. Voy a darle zoom por acá. Ahora sí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar lo que es un ancho a ese contenedor principal. El ancho de este contenedor sería de 800 píxeles. Ya lo tenemos. El alto, por el momento, le voy a dar 600 píxeles. Ya está. Ahora, si actualizo, aparentemente es lo único que tengo, porque es lo único que le he dicho al navegador que realice. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si necesito ver las dimensiones de mi elemento padre, por decirlo así, que es el elemento principal, para ello puedo hacer dos cosas. En lo personal me gusta más trabajar con lo que es el borde, que sea un píxel, que la línea sea sólida, de color negro. Aunque si solamente lo dejo tal y como está, también el borde será negro. Si quiero aplicarle otro color, perfectamente lo puedo hacer de esta forma, un color hexadecimal, y el color de ese borde será gris. Pero para que se note más lo voy a dejar negro. Por defecto lo puedo dejar, como les dije anteriormente, de esta forma, o si no, escribo el color negro de una sola vez, que en este caso sería el 000. Entonces ahí tengo ya lo que son las dimensiones de este contenedor principal. ¿Se fijan? Algo sumamente sencillo de hacer. Ahora, el ancho y el alto. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? A estas cajas, a 1 y 2, también les voy a aplicar su respectivo CSS también, su respectivo estilo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, dentro del elemento principal está un elemento llamado 1, al cual le voy a decir que tenga un ancho, por ejemplo, de 400 píxeles. Le voy a decir que tenga un alto de 200 píxeles. Y como quiero también visualizar lo que son las dimensiones, lo voy a hacer con lo que es un borde, que sea por ejemplo de un píxel, que sea sólido, pero esta vez que sea de un color rojo.
Actualizo y esto es lo que tengo. ¿Se fijan? Solamente al primer contenedor, ningún otro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por aquí se me está generando un poquito de desorden. ¿Por qué? Porque estoy observando que el texto está demasiado pegado a la izquierda, tan pegado que no hay espacio entre la orilla y el contenido. Eso lo voy a poder mejorar utilizando, ¿cierto?, lo que es una propiedad llamada padding. Con lo que es esta propiedad llamada padding, que me hace referencia a generar lo que es un margen interno, es decir, el espacio que va a establecerse, o el espacio que va a tener este contenedor entre lo que es la orilla y el contenido. ¿Qué es lo que voy a hacer en este momento? Le voy a decir que tenga un padding de 10 píxeles en todos lados. Actualizo y esto es lo que tengo en todos lados. Ahora me van a decir, sí, pero en la parte de arriba y abajo no se ve bastante bien. Claro que no. ¿Por qué? Porque así como el alto está estático, también se generan por ahí algunos espacios, pero que también los vamos a poder remover en caso que sea necesario. Ahora, ¿qué pasaría si el alto de este elemento ya no son 200 píxeles, sino que son 100 píxeles? Actualizo y observen, se me genera lo que es un solo desorden. ¿Por qué? Porque el contenedor ya no es capaz de abarcar todo el contenido, sino que el contenido lo rebasa. ¿Qué hacer en estos casos o cómo arreglarlo? Para ello, no mucho se recomienda utilizar lo que son altos fijos. Lo que sí se recomienda utilizar lo que son altos automáticos. Entonces voy a cambiar la propiedad del alto. En vez de 100 píxeles lo voy a dejar automático. Y por ahí la propiedad de overflow hidden significaría que si hay algún elemento que por el tamaño que necesita puede ser que lo quiera cubrir, que lo oculte con este mismo contenedor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Actualizo y esto es lo que pasa, ¿ya? Es decir, todo de una forma automática. Ahora, que no se ve bien, ok, le cambiamos por ejemplo a 800 píxeles lo que es el ancho de ese elemento y se fijan, todo se acaba de automatizar lo que son los altos de una forma sencilla y práctica. Ahora bien, ya vamos a arreglar esta parte del ancho de este elemento. ¿Por qué se me ha, por decirlo así, desconfigurado esta parte? Es decir, que el ancho de ese elemento lo rebasa. Básicamente porque estoy utilizando anchos estáticos. ¿Qué es lo que puedo hacer para no tener este problema? Por ejemplo, en vez de utilizar lo que son 800 píxeles, perfectamente puedo utilizar lo que es un 80% de la pantalla. Lo que le estoy diciendo es que este contenedor me cubra el 80% de mi pantalla. Actualizo y eso es lo que tengo, ¿ya? El 80% de mi pantalla, nada más. Ahora lo mismo puedo hacer con esto. En vez de 800 píxeles, que cubra lo que es el 80% de ese contenedor. Actualizo y esto es lo que tengo. Ahora, ¿en qué momento voy a dejar un ancho estático o dinámico? Si son contenedores, lo más recomendable es que se utilicen lo que son medidas basadas en porcentajes. ¿Por qué? Porque esto significaría que este ancho abarcaría este 80% de, en este caso, la pantalla de un dispositivo. Cuando se trabaja con lo que son diseños responsivos, esto es lo que ocurre, es decir, el ancho se va acomodando de forma automática a lo que es el ancho de la pantalla. Recordemos, el ancho del contenedor se va acomodando de forma automática al ancho de mi pantalla. Así de sencillo. Por ejemplo, acá también le puedo decir que tenga lo que es un 90%. Actualizo, ¿se fijan? Le voy a dar un 98%. Ya está. ¿Se fijan? Así de sencillo. Así de fácil. Entonces, ya tengo lo que es esta parte. Ahora, en el segundo contenedor. Ese segundo contenedor por el momento no tiene nada. Lo que sí que voy a hacer es que voy a generarle algunas reglas de estilo. Por ejemplo, se llama 2. Y a este contenedor le voy a aplicar, bueno, perfectamente todo esto me va a funcionar bastante bien. Bastará con copiar y pegar lo que es el ancho, el alto automático, lo que son los bordes. En este caso le voy a decir que esté en borde azul. Igual el color lo puedo perfectamente
personalizar, ya sea utilizando por ejemplo con colores hexadecimales y todo eso, no hay ningún problema. El padding lo voy a cambiar, el padding le voy a decir que sea de 20 píxeles. Y ahora sí, ahora me van a decir ustedes, sí, pero tiene 20 píxeles en todos los lados, pero aquí se pasa, si tiene el 80%, ¿qué es lo que sucede? Si aumenta lo que son 20 píxeles acá, quiere decir que acá debo de disminuir lo que es el ancho. Recordemos que con el padding se genera lo que es, por ejemplo, un margen interno, es decir, entre la orilla de ese contenedor y el contenido. Esto es el margen interno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Le voy a decir que tengo un 95% de lo que es el ancho de ese contenedor para no tener problemas. Bueno, creo que en 97 estaría bastante bien. Si no, lo vamos a modificar. Ahí lo tenemos, 96. Me pasé. Ok, ya está. Entonces, pero para que sea más comprensible el ejercicio, voy a hacer algo. Por ejemplo, a esta parte le voy a dar lo que es un background, es decir, un color de fondo. ¿Y de dónde lo voy a sacar? Por acá tengo lo que es en mi página web abierto lo que es un sitio llamado htmlcolores-codes.info. Entonces perfectamente puedo utilizar cualquiera de esos colores. Voy a copiar el color hexadecimal, bastará con que le dé un clic y el color se actualiza de forma automática y lo pego. Vengo en mi navegador, actualizo y esto es lo que tengo. Ahora quiero que observen varias cosas por acá. Esto lo estoy haciendo para que se entienda mejor y les entenderé si se les dificulta un momento. Todos pasamos por eso, pero igual perfectamente lo vamos a poder entender de una forma sencilla. Al elemento llamado principal, dentro de este elemento hay otro contenedor llamado 2 y dentro de ese contenedor llamado 2 hay una etiqueta de párrafo. A esa etiqueta de párrafo por el momento no le voy a dar un ancho ni un alto. Lo que sí que le voy a dar es el color a ese texto y el color será blanco. Luego actualizo y esto es lo que tengo, ¿ya? Esto es lo que tengo. Y para que se vea mejor todavía, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, sí, con lo que es un color de fondo, para generar mejor este espacio, le voy a decir que sea un color gris. Ya está. Se actualizó y ahí lo tengo. Entonces, y aquí es donde quiero que prestemos mucha atención. Ahora, quiero que veamos algo. El padding es de 20 píxeles en todos los costados, es decir, en todas las esquinas. Pero yo puedo hacer que este elemento tenga menos píxeles de acá y más de acá o menos de acá y solamente en la parte superior. Ahora, lo puedo trabajar todo de forma sencilla, trabajando cada uno por separado. Pero ¿qué es lo que va a pasar ahí? Que voy a escribir más código y no es eso lo que quiero. Entonces lo que le voy a decir es que tenga en la parte superior y abajo 20 píxeles de margen interno y en la parte derecha e izquierda que tenga 5 píxeles. Entonces si actualizo, quiero que observen que acá ya tenemos lo que son 5 píxeles en lo que son la izquierda y derecha y 20 píxeles a los costados. Ahora, si yo quiero trabajar de forma personalizada todos los costados, todas las posiciones de ese elemento, también le puedo decir que, por ejemplo, y vamos a empezar a contar de esta parte, en la parte superior que tenga 10 píxeles, a la derecha 5 píxeles, en la parte inferior que tenga, por ejemplo, 2 píxeles y al lado izquierdo que tenga 20 píxeles de margen interno. Entonces actualizo y observen, acá hay una medida, acá hay otra medida, aquí hay otra y aquí hay otra medida. Entonces todo eso va cambiando y no aparece, pero los márgenes internos se trabajan de esta forma. Ahora también puedes hacer esto, por ejemplo padding right, es decir, margen interno derecho de unos 30 píxeles. También puedes hacer un padding left, es decir, margen interno del lado izquierdo de 20 píxeles. Padding bottom, lo que es el margen interno inferior de 5 píxeles. Y por ahí lo que es un padding top, es decir, margen interno superior que solamente tenga 2 píxeles. Pero si utilizo esta forma, esto ya no es necesario, aunque perfectamente puedo hacer con todas estas medidas, escribiendo todas estas instrucciones,
en una sola línea. Ahora por el momento voy a quitar esa línea de código y voy a actualizar, y estas son las nuevas medidas que tengo. ¿Se fijan? Así de fácil. Entonces 30 píxeles lo voy a disminuir en 20, ya lo tenemos, perfecto. Y ahí tenemos lo que es esta parte. Por último, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a separar lo que es este contenedor, el de abajo con el de arriba. Para ello, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar lo que es la propiedad margin top de 20 píxeles. Actualizo y esto es lo que tengo. ¿Se fijan? Una separación. Entonces hay que recordar que el margin, ojo, margin top, aunque perfectamente puedo utilizar margin y con las 4 medidas que yo quiera, no hay ningún problema. Los puedo utilizar de esa forma, es decir, margin top. Puedo utilizar también lo que es un margin left, es decir, margen izquierdo. También puedo utilizar lo que es un margin right, margen derecho, y también lo que es un margin button, es decir, margen inferior. Dependiendo del elemento que lo queremos separar, así será el que vayamos a utilizar en este momento, ¿ya? Es decir, por el momento esta parte no lo voy a utilizar, la voy a borrar. Bueno, mejor, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a dejar tal y como está. Lo que sí que voy a hacer es dejarle lo que es un comentario para que sepas para qué trata cada uno de ellos, para que sepas de lo que trata cada uno de ellos. Entonces, margen superior, margen izquierdo, margen derecho y margen inferior. Recordemos, margin, el espacio que hay entre el contenedor hacia afuera, y el padding es el espacio que habrá entre el contenedor hacia su contenido, es decir, ese espacio. Por último, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a centrar ese elemento padre, que en este caso es el principal. Luego, para ello, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a utilizar lo que es un margin, en este caso automático, margin automático, y esto es lo que tengo. Perfectamente puedo cambiarlo lo que es el ancho, lo puedo hacer que sea ya de 50%, es decir, y aquí pues perfectamente yo puedo empezar a jugar con lo que son las medidas de esos elementos para no tener problemas así como esto, ¿ya? Ok, entonces lo voy a dejar en 70% para que no se vea tan mal. Perfecto, ahí lo tenemos. Y en lo que es el siguiente video tutorial vamos a ver un poquito acerca de lo que son los colores de fondos de dichos contenedores. Hasta la próxima.